Hola Tocayo, ¿cómo estás? ¿Me ves? Tocayito, ¿cómo te va? Muy bien, qué gusto verte. Gusto saludarte también, mi querido. ¿Cómo qué cuentas? Bien, bien, muy bien. Fíjate que te invité a esta charla porque tenemos un buen proyecto de un cliente que se acercó conmigo, similar a lo que hicimos en la marisquería, ¿recuerdas? Entonces, Ok. quisiera que me cuentes de esa experiencia. Recuerdo que la marisquería estaba a punto de cerrar y ahora está manejando números negros. Entonces, cuéntame un poquito más de eso porque tendré una segunda charla y quiero tener fresca esa experiencia. Sí, muy bien, claro. Fíjate que fue un caso particular porque la marisquería ya iba para cumplir su tercer año. O sea, no era un negocio de los que acababan de poner y que ya estaba haciendo agua a los 5 meses, sino que ya iba para su tercer año y empezó a fallar de pronto y ya no veían claro, ya no veían claro, ¿no? Y entonces, fue que nos llamaron y nos preguntaron. Y fíjate que estos diagnósticos que tú y yo hacemos, particularmente para los restaurantes, es algo muy, muy delicado, te voy a platicar. ¿Por qué? Porque no es, el restaurante no es un negocio frío, no es un proyecto solamente para ganar dinero, involucra la pasión de mucha gente involucrada. Puede ser el dueño, puede ser el chef, eh, quizás hasta alguien dedicado a las bebidas, y hay muchas emociones involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay negocios de restaurantes como la marisquería que empezaron teniendo una rentabilidad de un 14% y que pues realmente eso lo puedes conseguir en inversiones, en fondos y en bonos, pero pues esta gente no se mueve tanto por el rendimiento, sí les importa, pero no tanto por el rendimiento que pueda tener, sino además porque pues es prácticamente una condición de vida de ellos, ¿no? Y entonces eh, fue muy interesante, se dejaron ayudar, gente que nos recomendaron con ellos, y entonces ellos, de los pocos proyectos en que dicen, tú sabes, estoy dispuesto ya a todo, no quiero morir, eh, ayúdame. Y entonces se dejan ayudar, escuchan, y si les propones que haya un cambio, hacen la prueba del cambio con la mejor voluntad y poco a poco se van dando cuenta que sí va funcionando. Entonces, tuvimos mucha suerte con ellos, realmente, fue un proyecto que lo disfruté mucho y que te aprendí mucho a ti. Qué bueno, sí, lo disfruté bastante yo también. Y fíjate, en ese sentido, ¿tú qué consideras que fue lo más importante que hicimos? Yo creo que fue, muy buena pregunta. O sea, hicimos muchas cosas muy importantes, todo en general, pero yo creo que lo más importante que hicimos fue demostrarle al dueño que con, con orden, con transparencia ordenada, las cosas sí se pueden hacer. Y, por ejemplo, el hecho de que hicimos su análisis financiero y que lo vio y dijo, no manches, ¿de veras? ¿Y nosotros no sabías? O sea, no tenía idea de para dónde iba su negocio, ¿no? Entonces, esa claridad transparente, honesta, ordenada, creo que fue lo más importante que pudimos hacer. Ya. Oye, y en ese caso, ¿qué relevancia consideras tú que tenía el recurso humano en esa situación particular? Bueno, estaba tremendo, Tocayo, tú te acordarás porque había gente completamente comprometida con el proyecto, el dueño, por supuesto, ¿no? El chef, ¿no? Pero había verdaderamente gente que solamente estaba remando para el otro lado y que ellos no los querían perder porque, no, hombre, pero ¿cómo si ya van a cumplir los 3 años con nosotros y le entraron con ganas al principio, pero que ya hasta se bulleaban al chef, ya era bully acá con el chef les tenía miedo y él era el jefe de cocina,
Entonces, pues bueno, ahí fue cuando entramos tú y yo y pues ya con la experiencia es saber quiénes están fallando, fulana, fulano, fulana, perfecto, llámalos y necesito que se invierta en liquidarlos. Es un cáncer, ¿no? Entonces, el talento, pues es fundamental porque las personas son las que hacen las empresas. Entonces, si el negocio estaba fallando, era en gran parte porque la gente estaba fallando también, ¿no? Y aquí se trata de que todos remen parejo, todos vayan hacia la misma dirección, todos tengan los mismos valores y crean y quieran hacer una vida en el proyecto de restaurante, ¿no? Entonces sí, fue muy importante. Definitivo. Oye, ¿y recuerdas cuáles fueron las medidas que tomamos para resolver la situación, para revertirla? Híjole, como tenemos estas 15 dimensiones donde vamos revisando, creo que de las 15 estaban mal 13. Y una de las cosas más importantes fue el ver que la operación cumpliera con lo que prometía el restaurante a sus clientes, ¿no? Porque se relajaban, eh, no cuidaban los estándares, las talachas que yo en alguna vez aprendí, eh, eh, no las seguían y entonces se dejaban de cumplir muchos lineamientos de calidad que se habían determinado que se tenía que cumplir. Entonces, bueno, eran muchos factores que había que arreglar y eran pocos los que estaban bien o razonablemente bien. Entonces, me acuerdo perfectamente que a la hora de ver la oferta, vimos tú y yo el menú y era un menú enorme, enorme, con muchos platillos que pues estaban ahí por sí, porque a alguien le gusta, ¿no? Pero no necesariamente porque sea el platillo que genera la mayor rentabilidad y que ese platillo debiera de estar, ¿no? Aun cuando nada más significara agregarle algo o quitarle algo, no tenía por qué estar. O sea, los seres humanos, aun cuando al mexicano le da mucho gusto y aprecia la variedad en sí, tampoco es bueno tener algo tan vasto porque tu costeo es enorme, tu operación es muy compleja, aun cuando luego el chef me llega a decir, no, hombre, está facilísimo, y no está tan facilísimo porque involucra muchas cosas, proveedores, conservación, almacenaje, procesos, producción, platos donde va, o sea, involucra muchas cosas. Y entonces, pues, redujimos la carta, pues, un poco menos de la mitad la redujimos tú y yo, y con la promesa de que, por supuesto, ellos la podrán crecer cuando quieran, si el negocio les va dando y se va necesitando, pero para ese momento de resguardar la fortaleza y de prepararse para ir hacia adelante otra vez, pues se tenía que reducir. Entonces creo que eso fue bien importante. Sin lugar a dudas. Tocayo, te quiero preguntar otra cosa, porque bueno, tú tienes mucho más años que yo en Aporta. Durante todos estos años, ¿te ha tocado recomendar a un cliente que cierre su negocio? Ay, Toc, me ha tocado, sí, me he ganado groserías que me han dicho, como que qué estupidez. Hay un caso muy bueno, muy simpático que me ocurrió con un contador que tenía pues como un restaurante de comida corrida ahí por Revolución, por Barranca del Muerto. Y cuando me llamó y le hice el análisis mucho antes de que tú y yo nos ligáramos, este, eh, me acuerdo que le presenté el análisis financiero, le dije, contador, ¿usted sabe de números? Sí. Dije, pues mire, aquí haciendo estos números, usted revise por favor si hay algo que hice mal. Y no había hecho nada mal. Y el negocio, con las ventas ideales a su capacidad instalada, se iba a tardar 8 años en llegar al retorno de inversión. Uf. Y entonces me dice, ¿qué hago? Y le digo, bueno, yo le aconsejo ahorita que está usted
fuerte y saludable todavía, liquida a su gente bien, paga a sus proveedores, no tenga deudas más, vea la parte fiscal, usted, como usted sabe verla, y llame unos mariachis y haga una fiesta y toquen las golondrinas. ¿De veras? Yo creo que sí. Bueno. Y entonces, pasaron como 3 semanas y me habla y me dice, José Carlos, ¿vas a venir? Y yo, ¿a, ¿a dónde? Dice, aquí, ya están los mariachis. Y el cuate ya había hecho la fiesta, ¿no? Y entonces, sí me ha tocado proyectos que que nos dan la oportunidad de asesorarlos antes de abrir y que no abren porque no iban a hacer buen negocio. Y también me ha tocado hacer análisis donde tengo que cerrar sucursales y concentrar la energía en las pocas muy buenas para que recuperen su fuerza y que empiecen otra vez a crecer, porque tú y yo sabemos que esa es una de las cosas más importantes de las empresas, que crezcan, ¿no? Y entonces, bueno, es simplemente dar un paso para atrás, no es derrotarse, es dar un paso para atrás, concentrar esfuerzos, aprovechar lo que se pueda aprovechar y irse para adelante. Pero entonces me ha tocado cerrar sucursales que no sirven porque lo decidieron mal, en uno lo aconsejó la hija, en otro un compadre, en otro vieron el local, pero nunca se fijaron que no había dónde estacionarse en 1 kilómetro de la redonda. Y también me ha tocado que puedan abrir sucursales y que no quieren, y que luego la competencia arrase todas las oportunidades. Eso me ha tocado también. Wow, qué decisión tan difícil para cualquier dueño, el que sepa que la mejor opción es cerrar. ¿Y en qué momento consideras tú que de plano la mejor opción es cerrar un negocio? Bueno, hay varias situaciones en las que se debe de cerrar un negocio. Una de ellas es cuando ya no hay negocio, ¿no? Cuando ya no hay. Otro, cuando por ningún medio tienes posibilidad de obtener recursos que te ayuden a sustentar lo que vas a hacer, por ningún medio. Llega a suceder, pero a mí me ha tocado situaciones abrumadoras donde con una chef me dice, es que ya no tengo ni para pagar salarios a mi gente. Y yo, ok, bueno, la única manera, y no podía conseguir préstamos, nada, o sea, no a nada. Y yo, bueno, pues entonces ya, porque aparte cerrar tocayo no es nomás cerrar. O sea, si has hecho tu negocio bien, que fue una de las grandes cosas con la marisquería, que tenía todo en orden, o sea, habían hecho todo en regla, no había chanchullos de nada. eh, si has hecho tus cosas bien, híjole, cerrar cuesta 50,000 pesos, ¿no? Por eso es que ahora asesoramos a los proyectos a que antes de hacer un acta constitutiva hagan un contrato de socios y se manejen bajo otro esquema que ya les explicamos, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Y entonces se debe cerrar cuando ya no hay negocio, cuando ya no hay recursos, cuando hay veces que ya están desgastados emocionalmente, donde quizá necesitan meterle, voy a inventarte, 50,000 pesos para corregir lo que haya que corregir, pero ya le metieron 4 millones y ya no quieren meter 50,000 pesos. Entonces, prefieren perder 4 millones a meter 50,000. Yo ahí en una posición objetiva, fría y fuera del círculo, propondría hacerlo diferente, pero hay gente que ya no puede más, ¿no? Eh, ¿Cuándo se debe cerrar un negocio? Cuando no te llevas bien con tu socio. Adiós. Ahí lo debes de cerrar. Eh, Cuando em, está viciado por caprichos, está viciado por presunciones y fantasías, y en la realidad
es otra, también ahí se tiene que hacer. Son muchas, tocayo. Uy, nos podemos pasar una tarde platicando de cuántas razones puede haber. Sí, sí, definitivamente las hay y hay muchas, muy variadas. Déjame regresar al caso de la marisquería para preguntarte cuáles son las dimensiones que analizamos en ese caso, porque bueno, es muy interesante y lo saco a colación porque, recuerdas, ellos estaban ya operando con números rojos. Sin embargo, a través de nuestra intervención, con toda una metodología, pues finalmente ahorita son nuevamente un negocio rentable y en franco crecimiento. Cuéntame, recuérdame, ¿cuáles son esas dimensiones que analizamos? Sí, sí, gracias. Y fíjate que no es un crecimiento como el primero, es un crecimiento más prudente, ¿no? Porque a veces los negocios crecen a lo loco porque es el furor. Y luego cuando ya pasa la locura y la expectativa y entonces ya aterrizas en la realidad, funciona de otra manera. Y creo que ellos los hicimos empezar a trabajar en la realidad y así van creciendo y me parece muy bien. Mira, hicimos 15 y de casualidad dieron 15, pero es bien interesante porque la primera es la financiera. La financiera dice todo. O sea, ¿hay dinero o no hay dinero? Yo sí he sido testigo de proyectos que empiezan sin dinero, ser, pero el 99.9% de los negocios requieren capital, algo, ¿no? Yo me manejo en necesario, deseable y superfluo. Y he trabajado con muchos proyectos que en lo superfluo invirtieron millones de pesos y que no era necesario hacer algo así. Luego viene la parte de administración. La parte administrativa es fundamental que sepamos cuál es el punto de equilibrio, que sepamos cuál es el costo, el gasto, que saquemos el EBITDA, que miramos la TIR, eh, este, tantas cosas. Es importantísimo saber, ¿no? La TIR es de finanzas, pero que sepamos cómo funciona la sangre dentro de la organización, que es el dinero, ¿no? Luego está la estructura organizacional. Hemos trabajado con muchos proyectos que no tienen una estructura. O sea, hay puestos que reciben órdenes de dos personas diferentes, ¿no? Y a veces esas dos personas diferentes están viendo para diferentes direcciones y entonces ese pobre puesto o ese pobre tipo o la señorita que estaba ahí, pues tiene que reaccionar a conforme le van pidiendo, jalando para acá y luego jalando para allá. Entonces imagínate nada más qué desgaste, ¿no? Qué desgaste. Luego viene la parte de socios y la parte de socios para nosotros es súper importante porque nos ha tocado conocer socios que incluso afectan a su propio negocio con tal de vengarse contra algún otro socio. O sea, hay cosas tan enfermas. Entonces, tenemos que clarificar la parte de los socios, que les quede a ellos súper transparente lo que debe de ser su negocio y cómo van a funcionar y las reglas que van a tener como socios, ¿no? Y por supuesto, lo que para cualquier mercadólogo como tú y yo es importantísimo, tenemos que conocer a los clientes. O sea, hay negocios que le tiran a todos. No, es que aquí puede venir el abuelito, la niña, la señora divorciada, el señor panzón, todos pueden venir. Sí, ok, sí, todos pueden venir, pero ¿a quién te diriges en particular? Tu discurso, tu narrativa, ¿hacia quién va dirigida, no? Por ejemplo, si te llegaste a fijar en la publicidad en la calle, las papas rufles iban dirigidas para los hombres y las papas sabritas amarillas iban dirigidas para las mujeres. Ese era el discurso. Así, entonces, así tiene que funcionar, ¿no? Tenemos que saber qué onda con los clientes, quiénes son. Luego, algo en el que yo a ti te admiro tanto y eres un expertazo, son pues todo lo que son las metas, ¿no? Los objetivos, las metas, toda la manera como se mide con KPIs y todo eso, que eres un buenazo, porque pues hay negocios que van al ahí se va, al ahí vamos viendo. Mientras haya dinero aquí, no importa cuánto, ¿no? Y pues nosotros sí nos importa tenerlo definido claramente y saber si se está definiendo, ¿no? Eh, el siguiente punto es las personas, el talento.
por el punto que ya hablamos tú y yo ahorita. O sea, es fundamental las personas, ¿no? A veces tienes 18 y en realidad puedes funcionar con 9, en realidad. A veces no puedes funcionar con 9. O sea, la manera como lo quieres hacer no te da para estar con 9, cuando esos 9 ganen lo de 18. No. Ok, bueno, hay que checar, pero tiene que ser gente que comparte los mismos valores, que tiene una visión clara de lo que está haciendo, que todos los días se levanta y que dice, ay, qué padre, ahí voy, ¿no? Eso es justo. Luego viene la parte conceptual, donde ya tenemos que entender qué es lo que quisieron manifestar, qué es lo que dicen, cuál es la idea de este proyecto, ¿no? Y de ahí viene la oferta. Y la oferta puede ser tridimensional o cuatridimensional, dependiendo del tipo de negocio que sea, porque ahí evaluamos, pues, por ejemplo, los alimentos, las bebidas, la ambientación, el servicio, o sea, vemos qué es lo que el cliente recibe y de ahí brincamos a la experiencia. Y entonces viene qué tanto valor, y esta es la siguiente, qué tanto valor tiene la gente cuando recibe la experiencia que diseña. Nos ha tocado diseñar experiencias. Me acuerdo de un caso al principio, al mero principio de Aporta, en el que me contratan para hacer un restaurante y eran 3 socios. Entonces me encuentro con uno y le digo, oye Rubén, platícame. ¿Cómo ves tú el restaurante? Todavía no tenía yo esta claridad de hacer este diseño de la experiencia, ¿no? Ahora que le llaman ahora Customer Journey. Bueno, pero le digo, Rubén, ¿cómo tienes tú pensado que va a funcionar? O sea, ¿qué tiene que vivir la gente? Entonces me planteó una situación y luego me encontré al otro y a propósito, sin decirle lo de Rubén, le pregunté cómo él se imaginaba su restaurante y me describió otro restaurante diferente. Y cuando el tercero me describió otro restaurante completamente diferente al de los otros dos, dije, no, no puede ser, los tengo que sentar para que se pongan de acuerdo qué restaurante va a ser, porque se van a empezar a pelear en cuanto abran la puerta. Porque si hace lo de un socio, no va a ser lo de los otros dos. Entonces, es importantísimo, ¿no? Y el valor es importante porque va más allá del precio. O sea, nosotros hacemos estrategias de precio, eh, definimos una estrategia de precio en la oferta, pero tiene que ver más con lo que vale el precio, sino con el valor que se recibe, ¿no? Y de ahí viene la operación, que pues tú y yo somos amantes de los resultados de la operación, porque ahí es donde se documentan todos los procesos de lo que tiene que suceder, cuándo debe de suceder, cómo debe de suceder, porque la operación es la reina, es la que hace que los negocios se mantengan. Digo, también si está mal la administración y las finanzas y todo, pues truena, ¿no? Pero la operación es la que hace que los negocios funcionen a lo largo de los años, ¿no? Porque una operación bien controlada y bien entendida va haciendo negocio. Entonces, la operación. Luego viene la parte de marketing, que tú y yo ahí con eso comenzamos y que pues tenemos una visión muy particular acerca de cómo debe de ser, de toda esa estructura que debe de haber mercadológica. Eh, para ti, para mí, las redes sociales no son lo único. Y cuando hemos tenido clientes que quieren que las redes sociales les respondan como si fuera un anuncio de plana completa en el Reforma hace muchos años, y cuando hacemos cuentas, para que le genere el tráfico que generaba ese anuncio de plana completa, pues prácticamente están gastando lo mismo que costaba el anuncio de plana completa del Reforma, ¿no? Entonces, luego viene la parte del branding, que es importantísima en el sentido de que el nombre es lo más valioso. Tú y yo nos fijamos en muchas cosas y podemos opinar. Sabemos que hay algunas que no, o sea, son como que qué bonito que sería y así debería de ser. Sin embargo, tú y yo hemos visto negocios que tienen éxito aun cuando no cumplan con eso, ¿no? Pero el nombre es lo más importante. Y luego, el último punto que vemos son las alianzas, porque luego hay muchos proyectos que desaprovechan oportunidades que tienen para hacer alianzas con marcas, con
mercados, con asociaciones, esas son las 15, es un chorro, perdóname, pero esas son las 15 dimensiones que tenemos. Y no, muy bien. Estaba yo, de hecho, tomando mis apuntes ahorita que platicabas, porque hay cosas que, si bien intervenimos en ambos en el proyecto, hay cosas que de momento vas dejando a un lado. Por eso quise platicar contigo y que me recordaras sobre estas dimensiones, la metodología. Muy bien. Realmente estoy volviendo a aprender mucho de esa experiencia. Bueno, eh, obviamente en ese trabajo que hicimos con la marisquería, tú estuviste muy en contacto con el dueño, y estuviste conmigo en las reuniones. ¿Cómo viste tú la posición que tomaban ellos cuando les presentábamos la situación que tenían? ¿Qué experiencia tuviste de eso? Híjole, pues mira, es difícil, ¿eh? Realmente, porque normalmente el dueño está emocionalmente bien involucrado, ¿no? No solo está en riesgo el negocio, está en riesgo su identidad, su prestigio, sus ilusiones, muchas veces su patrimonio familiar está ahí. Entonces, no es fácil, ¿eh? Anda. Y los jefes operativos luego suelen estar cansados, confundidos, defendiendo su área, dejan de alinearse a, debe decir, a la misión, que sí la es, la ilusión del cliente por mantener su negocio. Hay miedo, ¿no? Pero también hay mucha resistencia y eso es totalmente humano. De hecho, pues para eso estamos nosotros, para no juzgar, para ayudarles a ver con claridad lo que realmente está pasando. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, ¿y cómo se justificaban? ¿Qué decían cuando les presentábamos algo? ¿Sabes qué? Esto nos está haciendo. ¿Qué te decían? Mira, que lo tengo muy presente y no es un caso específico de ellos, lo he visto con muchos clientes, y podemos acordarnos ahí, aquí de muchos, porque mira, la primera reacción casi siempre es externa, o sea, siempre la economía está mal, el gobierno está haciendo un mal trabajo, o la competencia bajó sus precios, o la competencia nos está ahorcando porque es desleal y ya me puso un negocio enfrente, o la gente ya no consume como antes. O sea, hay como mucha negación al principio. Y bueno, he de decirte que muchas veces eso parcialmente es cierto, o parte de ello es parcialmente cierto, pero no puedes detenerte ni dejar de asumir lo que no has hecho bien en tu negocio, con frialdad, con objetividad, ¿no? Por ello, cuando revisamos números, cuando revisamos procesos y decisiones internas, descubrimos que el problema no es el mercado, comúnmente es la falta de control, de estrategia. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro, Se claro, pierde la operación sí, cotidiana. claro, sí, claro. Oye, y entonces, por ejemplo, cuando les presentamos los resultados financieros, que es lo primero que hacemos, eh, tú que estás ahí, ¿cómo ves que reaccionan con esto que tú me estás contando ahorita? Híjole. Pues primero hay silencio, ¿no? Luego, Sí, sí. luego incredulidad y después viene algo más importante. Ya cuando nos cae el 20, cuando revisan y vuelven a revisar los números, entonces viene la conciencia, como una conciencia de la realidad, ¿no? Cuando los números se ponen sobre la mesa sin maquillaje, entonces cambia la conversación, ¿no? Ya que pasan las emociones, ya que nos enojamos y asumimos, viene esa parte. Eh, ya no es porque no se trata de opiniones, sino de una realidad financiera. Y ahí está el punto de quiebre, está el momento clave para tomar decisiones, ¿cierto? Claro. Fíjate, tocayo, que me estás haciendo acordar ahorita de un caso donde eh, 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 desde el primer acercamiento, la perspectiva mercadológica nos decía, tienes que cerrar estas dos sucursales. Y este cliente no quiso cerrarla y contrató a un analista financiero que venía de Londres. El analista financiero, o sea, le dijimos, tienes que cerrar estas dos. No, no, ayúdenme con otra.
otra cosa. Entonces le ayudamos con otras cosas. Y siguió con sus dos sucursales. Y contrató un analista financiero que vino de Londres. Me acuerdo, con una muchacha súper guapa, súper guapa. Y de pelo negro, creo que era de origen iraní, creo. Y le cobraron un dineral, y le dijeron que tenía que cerrar las dos sucursales. Y para esto pasaron 8 o 10 meses de estar gastando en esas sucursales que no rendía nada, ¿no? Cuando nosotros 8 o 10 meses antes les habíamos dicho, ¿sabes qué? Ciérralas. Qué duro, ¿no? Esa es la parte financiera, ¿no? ¿Tú crees que hay algunos temas que les cueste trabajo enfrentar? Sí, naturalmente, naturalmente. Y es bien difícil, como lo que comentabas tú del cliente que tuvo que cerrar porque es súper complicado cuando te has arraigado a tu negocio, a tu idea, el saber que tienes que cambiar, o sea, que tienes que echar, como lo decías hace rato, quizás tienes que echarte 2 pasitos para atrás, poner orden y retomar el vuelo. Pero bueno, regreso a tu pregunta. Eh, sí, sí hay temas, algunos más complicados que otros, que les cueste trabajo resolver a los clientes. Especialmente yo he visto lo que tiene que ver con las personas, como cambiar roles, ¿no? Despedir a la gente, y es bien difícil. A nadie nos gusta, salvo que de plano es una persona que no te sirve, te está robando, en fin. Pero hay ocasiones en que tienes que despedir a personas que son muy valiosas y que incluso puedes tener un cariño legítimo, aprecio, un agradecimiento por lo que han hecho por tu negocio, pero en este momento del negocio deben de salir y hay que ser muy valientes y, y bueno, tomar la decisión. Modificar acuerdos con socios es otra de las cosas complicadas, pero que son necesarias para salvar al negocio y bueno, cortar aquellos gastos que parecían intocables. Les cuesta también, he visto, reconocer errores pasados y esto es bien normal, porque algo que funcionó en algún momento pues en otro deja de funcionar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero Así es. en ocasiones nos mantenemos porque creemos que sigue siendo la misma fórmula y nos cuesta trabajo entender que ya no va por allí. Entonces sí, si no se enfrentan a estas decisiones, seguramente el negocio no se corrige y bueno, va a traer consecuencias. Ahí es cuando me acuerdas del dicho ese de cuando se casan te voy a amar hasta que la muerte nos separe, ¿no? O sea, cuánta gente cambia, ¿no? Ya. Qué difícil es. Y bueno, y en lo que dices tú de las relaciones, o sea, tantas cosas que se tienen que modificar para poder salvar al negocio, compromisos hechos, apoyos que quizás se dieron y que ya no se van a poder dar. Hay que salvar el negocio, ¿no? ¿Cuántas cosas? Así es. Sí. Oye, ¿ahí me oyes? Sí, Oye, te oye, escucho. te quiero hacer una última pregunta. Eh, ¿cuál crees tú que es la parte más importante, la más trascendental para este proceso de toma de decisiones cuando están en una situación así? Bueno, sin lugar a dudas, la honestidad brutal con uno mismo, ¿no? Eso es bien importante. O sea, mientras el dueño no acepte con claridad dónde está parado, no puede decidir correctamente. Decidir implica, la mayoría de las veces, renunciar a algo, ¿no? Y hablábamos de que estamos en tiempos muy cambiantes en donde los negocios tienen que ser bien flexibles. Entonces hay que ir en contra de ego, hay que abandonar posiciones rígidas, hay que dejar a un lado incluso intereses personales, todo aquello que no tenga que ver necesariamente con la rentabilidad, la eficiencia, la productividad del negocio tiene que quedar fuera. Y tomar esa decisión es bien complicado. Como te decía, debes ser bien honesto y manejarte sobre todo por el lenguaje de los números, ¿no? Cero pasiones y fuera aquellos sueños que nos rebasan, ¿no? Acercarnos a la realidad. ¿Te parece? Bueno, oye, sí, tienes razón, dicen de que los CEOs tienen en gran coincidencia
rasgos sociópatas, ¿no? Porque pues efectivamente deben de guiarse por razones muy frías, cero emocionales, ¿no? Sí, que no siempre es así en en todas las fases del negocio, pero en situaciones delicadas como lo que estamos platicando ahorita, los números te dan el orden, es por donde te tienes que ir, ¿no? Y a ver, tocayo, ahora yo te la devuelvo. Déjame regresar y preguntarte algo. ¿Podrías explicar cómo funciona Porta en estos proyectos, ya que estamos hablando de ellos? O sea, cómo realizar un proceso de diagnóstico y consultoría empresarial? Yo ya lo sé porque lo hemos hecho, pero me gustaría, te hago la pregunta, como seguramente me la va a hacer aquel negocio con el que te digo que platiqué recientemente y quisiera ser consistente entre lo que tú piensas y yo pienso. Cuéntame, ¿cómo intervenir a través de Aporta para apoyar estos proyectos? Ok, claro. Tú y yo aprendimos el proceso consultivo y entonces el hacer un diagnóstico de este nivel es un proceso consultivo. Y entonces lo primerito que hacemos es lo que le llamamos primer acercamiento y el primer acercamiento para sorpresa, porque luego sucede que eh, los empresarios creen que entrar a un proceso consultivo de diagnóstico va a ser carísimo, ¿no? Que va a ser así una locura. Y no lo es. En realidad no lo es. Está enfocado en ayudarles, no en sangrarlos, ¿no? O sea, imagínate que tú y yo estuviéramos con la bandera de queremos ayudar a hacer que los negocios sean exitosos, pero pues te vamos a drenar hasta toda la sangre que tengas en tu cuerpo, pues no, Y la que ya la sería tienes. imposible, ¿no? Ujú. Es, sí, exacto. Entonces, lo primero que hacemos es una etapa que se llama, son dos fases realmente. La primera es el primer acercamiento, que no cuesta. O sea, sí tiene que haber un interés verdadero de nuestro cliente por hacer el cambio y por mejorar y por corregir eh, para que hagamos el primer acercamiento. Entonces, el primer acercamiento es una manera en como tú y yo vivimos la experiencia del proyecto, del negocio, lo que nos venden, lo queremos vivir. En caso de los restaurantes, los negocios de gastronomía y los de hoteles, pues es muy fácil, ¿no? Porque justamente queremos estar, queremos vivirlo, comerlo, tomarlo, sin que afortunadamente tú y yo no somos borrachos ni gorrones, entonces eh, tenemos muy clara nuestra ética y nuestra medida. Entonces, pues vamos o nos tenemos que quedar a dormir y conocer todo lo que hay en el hotel o cosas así. Y entonces vivimos esto y hacemos sesiones de briefing, tanto con el dueño como con, bueno, nos ha pasado que no, el dueño no se quiere involucrar y que nos deja con el director, pero generalmente es con el dueño y con sus cabezas clave, ¿no? A veces son directores, a veces son gerentes, en alguna ocasión en un proyecto muy pequeñín, era un encargado y pues les hacemos el análisis de estas 15 dimensiones que tenemos y ya una vez que nos platican todo y que los cuestionamos y hablamos con uno en privado y con el otro por acá y luego con todos juntos y así, pues tú y yo retachamos a la baticueva y ahí hacemos una reflexión profunda y definimos un plan de solución. Y el plan de solución tiene dos maneras. Eh, Uno es de que nuestro cliente lo haga por sí solo. Eh, Puede haber razones por las que nosotros le recomendamos que lo haga él. Por ejemplo, que no podamos hacerlo. No sabemos un negocio, no. Otro nos rebasa, ¿no? Otro,
lo debe de hacer él en particular. Otro es un proyecto muy pequeño que él lo puede resolver perfecto y no tiene por qué complicarse más, ¿no? Y hay otra que es la que menos queremos, que es cuando pues está muerto y ni con electroshocks lo revivimos y pues ni modo, y eso ni siquiera se lo vamos a cobrar, ¿no? O sea, así es, pero ya sabes que ya no puedes hacer nada, pero con los pelos de la burra en la mano, ¿no? No nada más porque tú crees que, ¿no? Y te queda ahí siempre el gusanito de si hubiera hecho esto. No, no, ya no se puede, ¿no? Entonces, esa es una modalidad, la A. Y la B es que nosotros lo ejecutemos, que nosotros dirijamos la implementación del plan de solución. Para eso nosotros destinamos recursos y nos enfocamos en eso y lo hacemos en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Dependerá de lo que haya que arreglar y pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, ¿no? Dependerá. Y cobramos por eso, ¿no? Esa es la otra manera que viene el plan de solución. Obviamente nosotros siempre intentamos que el diseño de la solución esté pensando en la realidad del proyecto. No vamos a poder decir a un negocio quebrado, sí, lo que tienes que hacer es comprarte un Lamborghini. No, pues, ¿cómo? Pues si estás quebrado, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Por ejemplo, la marisquería fue muy bueno porque ellos ya tenían casi 3 años y entonces pudimos ver que les generaran un crédito y hicimos además el proyecto de pagar el crédito y con el crédito pudieron salir adelante, ¿no? Cosa que hay veces que pues no hay crédito porque hiciste cosas chuecas y no hay números y pues ni modo, ya ahí quedó, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? Y la otra es de que cuando nosotros tenemos que ejecutar la implementación del plan de solución, eh, también nosotros lo hacemos con una actitud noble y entonces una parte de nuestros honorarios se paga de la manera normal, pero podemos incluso, si así el esquema lo permite, decir, ¿sabes qué? Yo gano un porcentaje de levita. ¿Por qué? Porque creo que el proyecto va a salir adelante, ¿no? Y prácticamente si no sale adelante, ahí la voy a pagar, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad lo podemos proponer, ¿no? Se dice muy fácil, tocayo. No es fácil. Es algo que, como bien tú lo mencionas, que creo que eres un profesional con un sentido muy humanista, efectivamente hay muchas cosas muy difíciles, pero que ya no nos cosemos el primer hervor, ya lo hemos hecho. Entonces, sabemos cómo, sabemos que hemos estado en situaciones tremendas, ¿no? Y pues bueno, a mí este proceso de diagnóstico me fascina. No sé si te Sí, contesté lo que me sí, preguntabas. perfectamente, tocayo, te agradezco mucho porque fíjate, detrás de cada negocio hay personas, hay que tenerlo muy claro. Hace rato hablamos de los negocios, que sí, así se toman decisiones, pero tenemos muy claro que detrás de cada negocio hay personas, hay familias, hay muchas historias que están dependiendo del proyecto como tal. Por eso nuestro trabajo, Más. sí, sí, nuestro trabajo no solo es revisar Sí, números, bueno, acompañarnos en proyectos difíciles, en tomar decisiones difíciles. claro, bueno, tienes toda la razón y nuestro enfoque es, el número uno es, no queremos cerrar. Ese es el enfoque número uno. Y el enfoque número dos es, no queremos correr a nadie. Ese es otra cosa importantísima, ¿no? O Ujú. sea, queremos ser leales, ¿no? Y tanto con el negocio como con la gente que lo integra. Hay veces que no se puede, hay veces que no. La realidad te rebasa, ¿no? En tu buen deseo. Pero sí, eso es algo que me encanta. Pues con el proyecto de ahí que tienes ahí en Sonora, en el momento en que tú creas que yo me deba de involucrar, cuenta conmigo al 100, ahí me tienes a tus órdenes. Sí, muchas gracias. Seguramente así va a ser, porque tienes mucho que aportar a este proyecto y además, bueno, tú trabajas con los números de una manera muy ordenada, muy estructurada y muy clara.
y eso ayuda mucho a tomar decisiones y da confianza a los clientes. Entonces seguramente lo vamos a hacer de este modo y bueno, sobre todo como sucede con otros clientes, hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, porque tú sabes, y lo hemos vivido con otros clientes, lo frustrante, lo triste que es llegar, que el cliente levante la mano, cuando realmente lo más saludable, y como la experiencia que platicabas hace rato, lo más saludable es cerrar para que ya deje de perder, porque ya no va a ganar, ¿no? Digo, no es el escenario ideal, pero hay ocasiones en que esa es la realidad y aún si es esa, hay que tomar la decisión. Sí, nos ha tocado ocasiones donde hay proyectos que no tienen necesidad de ganar. Está bien. He trabajado proyectos que son pivotes de otros proyectos. Es cierto, es cierto. Es ¿Ok? parte de la claridad que hay que Si me tener. explican, si me lo explican, claro, si me lo explican, lo entiendo perfecto, ¿no? Así es. Y hay otros que son estrategias fiscales, está bien también. Hay otros que, pues sí, efectivamente, ya murieron hace 2 años y no se han dado cuenta todavía, ¿no? Sí, sí. Lo importante es que bueno, nosotros llegamos a ordenar, a clarificar y a construir una salida viable, ¿no? Porque bueno, cuando hay información clara, hay un plan disciplinado, siempre hay opciones. La mayoría de las veces hay opciones y para eso estamos tú y yo, ¿no? Así es. Así Así es. es, Toco. Oye, pues Sí, te pues, agradezco estoy a tus mucho. órdenes. Ahí tú me avisas. ¿Sale? Sí, sí, yo sé que estás muy Nada, mi te querido, agradezco. como siempre. Mis No, apuntes. Si está bien. requiero algo, te aviso. Luego quiero hacer otra plática así como la que tuvimos tú y yo ahorita, porque me acaban de preguntar que si un restaurante es un buen lugar para trabajar. Y creo que tú y Ándale. yo tenemos Sí, cosas muy importantes para platicar. ¿Sale? totalmente, totalmente. Hemos trabajado Te de ello. dejo. La siguiente semana nos comunicamos, ¿te parece? Y seguimos la charla. Órale. Te Muy agradezco. bien. Que tengas Chao. buena tarde. Hasta pronto. Bye. Bye.